Y voy a hacer la aclaración, ¿verdad? De que acá, en esta parte, nos habíamos confundido, teníamos que era 9 pero es 4. Entonces, el valor de y es -5 cuartos y hay que cambiarlo acá. Y entonces las coordenadas son -3 medios en X y -5 cuartos en Y. Ese es nuestro punto crítico. Pero lo que les decía, lo que tiene la primera derivada es que la primera derivada solo me dice a mí o me ayuda a mí a encontrar el punto crítico, pero no me dice si se trata de un punto máximo o un punto mínimo. Entonces, para poder saber si es un punto máximo o un punto mínimo, hay diferentes criterios que se pueden utilizar. En este caso, yo solo les voy a enseñar uno que para mí es el más práctico y es el criterio de la segunda derivada, ¿verdad? Entonces, vamos con la segunda derivada para poder encontrar si es un máximo o un mínimo. Voy a poner acá criterio de la segunda derivada para determinar si es un máximo o un mínimo. Entonces, ¿cuál es el procedimiento para este caso, verdad? Entonces, el procedimiento para este caso es sacar la segunda derivada y ver cuál es el valor de, en este caso, ¿verdad? De f de x prima prima en la segunda derivada, ¿verdad? Entonces les voy a poner aquí el procedimiento general, sería el siguiente. Es bastante sencillo, ¿verdad? Se obtiene la segunda derivada, es decir, f prima prima de x y se sustituye el valor de x obtenido en la primera derivada. Muy bien, vamos a continuar. Al parecer, se fue la señal o algo así. Me dicen, por favor, si ya pueden ver nuevamente la pizarra. Sí, ingeniero. Ok, gracias. Derivada. Punto.
Ok, entonces lo que nosotros queremos encontrar ahí es el valor que me da f' prima de x, ¿verdad? Y entonces los criterios que vamos a utilizar son los siguientes, ¿verdad? Si mi f', después de sustituirlo, ¿verdad? Sustituir el valor de x, si mi f' de x es mayor a cero, entonces cuando f' de x, cuando este es igual a, ¿verdad? Obviamente que es el valor que encontramos en la primera derivada, va a ser un mínimo. O sea, en términos prácticos, si el valor es positivo, entonces yo tengo un mínimo. Ahora bien, si f' de x es menor a cero, entonces el valor cuando x es igual a es un máximo. En términos prácticos, ¿qué me dice eso? Que el signo, que es lo que me va a interesar, el signo de ese valor obtenido es negativo. Y si f de prima me da igual a cero, entonces, que eso no debería pasar en ningún momento cuando estemos haciendo esto, no es un valor extremo. Algo nos falló si eso pasa. Entonces, esos son los criterios que debemos seguir entonces, ¿verdad? Eso es lo que vamos a hacer a continuación. Entonces vamos a obtener la segunda derivada de esa función para poder encontrar para poder determinar en este caso si este punto extremo, punto crítico que acabamos de encontrar es un máximo o es un mínimo. Entonces para ello, pues lo que voy a necesitar es lo que me dio en la primera derivada, esta, f de x' es igual a 2x más 3. Y es lo que yo voy a poner acá. F de x' es igual a 2x más 3. A este valor le voy a sacar la segunda derivada. Y me va a dar que la segunda derivada es igual a 2. Entonces, en este caso, como es una función cuadrática, ¿verdad? De una vez me da que el valor cuando x es igual a menos 3 medios es una constante. Ya, aquí ya no puedo sustituir x, obviamente, porque ya no hay ninguna x aquí, sino que de una vez me da una constante, ¿verdad? Entonces, cuando eso pasa, pues ya no tengo necesidad de hacer la sustitución porque me está dando directamente el valor. Entonces aquí lo único que tengo que ver es utilizar este criterio para saber si ese es un máximo o es un mínimo. ¿Se dan cuenta? Aquí es un valor mayor a 2. ¿Qué dice cuando es mayor a 2? Dice que entonces este valor es un valor mínimo o es un punto mínimo de la gráfica de esa función. ¿Sí? Y ahí ya lo tenemos. Entonces vean qué sencillo es utilizar el criterio de la segunda derivada. Entonces ya tenemos que el punto crítico, ¿verdad? Se encuentra en menos 3 medios, menos 5 cuartos
y se trata de un punto mínimo en la función. ¿Sí? Entonces ahí les doy tiempo para que ustedes copien esta parte, que es la que les faltaría. Un par de minutitos. Ingeniera, eso quiere decir que la parábola o el punto se encontraría en negativo, pues en Y negativo, ¿Cómo si así? ¿Cómo así? graficamos. ¿Cómo? Si graficamos, si se grafica, al momento de encontrar, de poner el punto, por decirle, se encontraría en Y negativo, porque es un punto mínimo. Así es, pero no es como usted lo está, no es Sí, justamente sí, sí. así. En este caso sí está en o sea, en el punto negativo de Y porque la coordenada Y es negativa, pero no porque es un punto mínimo. Aunque esté en este punto, podría ser un valor máximo. Lo que Mm. aquí me dice es que este, mire, es el vértice de mi parábola, esto de acá. Y esto lo que me está diciendo es que si es un punto mínimo, la parábola va a abrir hacia arriba. Si este fuera un punto máximo, la parábola abre hacia abajo. Mira, sí. Eso es lo que me dice. Ujú. No sé si a eso es a lo que se refería usted. Sí, Ajá, a eso. exacto. Y de hecho ahorita vamos a graficar, por eso les decía. Entonces no se preocupen. Primero copien esto y de ahí hacemos la gráfica de esa función utilizando lo que acabamos de encontrar. Entonces, si se dan cuenta, que también no lo vimos en su momento, pero la primera derivada también me sirve a mí para poder encontrar el vértice de una parábola, ¿sí? Tomando en cuenta que es un valor crítico. Muy bien. Entonces, ahora vamos a continuar y vamos a ver la gráfica. ¿Cómo quedaría la gráfica de esa función con la información que me están dando, ¿verdad? Entonces, obviamente, con esta información yo puedo hacer una gráfica detallada, ¿verdad? Utilizando los otros métodos que hemos visto con anterioridad o una gráfica por lo menos a grandes rasgos, ¿verdad? Solamente la tendencia de la gráfica. Entonces, por cuestiones de tiempo y obviamente tomando en cuenta que ustedes ya conocen cómo graficar anteriormente una parábola, que lo ideal es encontrar, aunque en este caso no tiene puntos no tiene raíces, entonces lo vamos a hacer muy a grosso modo, ¿verdad? Y van a ver lo sencillo que es graficar. Entonces, para el caso de la función cuadrática, ya después vamos a graficar una función de grado 3 o de grado 4. Solo vamos a ver qué pasó aquí. Ah, oh. Espérame, quiero ver qué pasó. Ah, se pasó a otra página. Ya me había asustado. Muy bien, entonces lo voy a hacer aquí a un lado, ¿verdad?
Aquí vamos a hacer la gráfica de la función. Entonces aquí, gráfica la función. Como les digo, como es una función cuadrática y nosotros ya conocemos las características de una función cuadrática, entonces es mucho más sencillo graficar. ¿Por qué? Porque lo que ya sabemos es que ese punto crítico que encontramos es equivalente al vértice de la parábola, ¿verdad? Entonces voy a poner aquí punto crítico es igual a vértice de la parábola. Les recuerdo, esto es específicamente debido a que es una función cuadrática, ¿verdad? ¿Y qué otra cosa vamos a deducir? Cuando el es valor máximo, la parábola abre hacia abajo. Y cuando yo tengo un valor mínimo, que es nuestro caso, la parábola abre hacia arriba. Entonces, con esa información yo ya puedo graficar. Entonces, lo que tengo que encontrar es mi punto crítico, que era menos 3 medios, coma, menos 5 cuartos, ¿verdad? Entonces busquemos eso, menos 3 medios en X sería acá. Y menos 5 cuartos sería 2 y algo. Como por acá está nuestra gráfica. Entonces, este es mi punto, o sea, es mi vértice, y a partir de ahí, abre hacia abajo, ¿verdad? Y ahí está. O sea, no puedo, como les digo, esto es hacerlo muy general, ¿verdad? Sin tanto detalle. Esa es la gráfica de mi función. Entonces, si yo quisiera el punto que podría también, por ejemplo, calcular es el valor de y cuando x es igual a 5. Pero de ahí nada más. Entonces, este es mi gráfica y este es f de x. Ah, perdón. Vamos a ver. ¿Qué obtuvimos? Era un punto mínimo, ¿verdad? Sí, es un mínimo ahí. Ajá, entonces quiere decir que abre hacia arriba. Perdón ahí. Entonces aquí sí vamos a poder hacerlo. Esta parábola abre hacia arriba. Entonces, como abre hacia arriba, si fuéramos más detallistas, podríamos encontrar las raíces. Cuando x es igual a cero, ¿qué valores toma y? Perdón, cuando y es igual a cero, ¿qué valores toma x? Esto lo podemos calcular, pero como les digo, por cuestiones de tiempo y todo, y que ustedes ya manejan esa parte, pues no lo vamos a hacer. Igual en el examen tampoco esperen ustedes que vamos a hacer una función cuadrática. Ahora seguramente les voy a poner a graficar una función, por lo menos, ¿verdad? Que sea de grado 3 o de grado 4. Entonces, pero mi gráfica así, sin tanto detalle, quedaría de esta manera, ¿verdad? Entonces, esa sería la gráfica de esa función.
¿sí? Con su vértice, menos 3 medios, coma, menos 5 cuartos. Y ahí está, ¿sí? Así de sencillo para una función cuadrada. ¿Dudas? ¿No hay dudas? Ok, podemos continuar entonces. Voy a dejar de grabar.